¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de Cultura Reyes Heroles, que está situada en el corazón del centro histórico de Coyoacán, una de las casas más emblemáticas, casas de cultura de nuestro país. Y hoy tenemos el tercer programa del encuentro Hablemos del Color, con grandes ponentes, grandes personalidades que ha podido coordinar e invitar nuestro querido amigo, el doctor Arturo Rodríguez Doren. Arturo, ¿podrías platicarnos de qué va hoy este tercer programa? Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya entrando ya en materia, pues la idea es que hablemos hoy un poquito de cómo era la visión que tenían los antiguos mexicanos del color y cómo los primeros siglos del periodo colonial, cómo se adaptaron a una nueva tecnología, a todo lo que venía de Europa con lo que ya había aquí, y cómo es que se fue construyendo la arquitectura y la urbanística de nuestro país durante los primeros siglos de la conquista, choque, encuentro o lo que haya sido finalmente, que es lo que nos abrió esta riqueza cultural que ahora podemos palpar aquí en Coyoacán. ¿Quiénes son nuestros invitados este día para este tercer programa? Vamos a tener al arqueólogo Leonardo López Luján, quien es, bueno, muy reconocido y muy connotado, particularmente a partir de que se ha hecho cargo del proyecto del Templo Mayor. ¿Y de qué nos va a hablar hoy? Bien, una de las características que distingue a la arqueología contemporánea es que se han percatado aquí y en otras latitudes, particularmente en Grecia, por ejemplo, bueno, en lo que es la arqueología de la Edad Media en Europa, que todo estaba pintado, o sea, todo estaba policromado, así como está la Casa Reyes Herodes ahorita, ¿no? Entonces, eh, lo que han hecho las nuevas generaciones y particularmente el doctor López Luján es tratar de preservar el color de los objetos arqueológicos que se han encontrado últimamente y que antes realmente no se hacía. O sea, sí, por ejemplo, recordemos cuando se excavó la Coyolxauhqui en los años 70, pues se mandó limpiar casi con arena bombardeada, ¿no? Para que quedara limpiecita y preciosísima y perdió todo su color, el poquísimo que podría haber tenido. No, claro. Y platícame, porque también vemos que va a estar la historiadora del arte del desarrollo, Sí. una joven, pero distinguida y talentosísima, historiadora del arte del periodo novohispano, y ella representa al Instituto de Investigaciones Estéticas el día de hoy aquí con nosotros. ¿Ella de qué va a hablar? Bueno, Elsa, una de su especialidad es muy versátil, ¿no? Porque ella, al mismo tiempo que trabaja en investigaciones estéticas, ella también es restauradora titulada y ha trabajado mucho en el Instituto de Antropología e Historia. Entonces, la idea aquí es que la historia del arte casi siempre se desviaba hacia lo anecdótico, o sea, eh, sabemos la vida de los artistas, es más, el primer libro es La vida de los artistas, ¿no? Así se llamó el libro de Giorgio Vasari en el siglo XVI, pero ahora queremos entender más la obra en sí. Y entonces Elsa Arroyo es especialista en los materiales. Entonces, estudiar la obra, no tanto por lo que simboliza el tema plasmado, sino qué hay detrás del lienzo. Y de eso nos va a dar una plática. Claro. Asimismo tendremos a dos grandes restauradoras, una representando a la UNAM, Tatiana Falcón, destacadísima, reconocida internacionalmente, igual que lo es Frida Mateos González de Lina. Acompáñenos a esta tercera fase, Hablemos del Color. Bienvenidos y que lo disfruten. Encuentro Hablemos del Color en Coyoacán, que tenemos esta segunda mesa que se titula El color en la época prehispánica y luego hispana. Y bueno, nos acompaña una notable trupe de especialistas e investigadores amantes del color: Leonardo López Luján, Tatiana Falcón, Elsa Arroyo y Frida Mateos. Y yo celebro mucho esta mesa y bueno, no nos queda más que vamos a dar una muy breve semblanza de cada uno de ellos a petición de todos. Dice: Leonardo López Luján es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia
y doctor en arqueología por la Universidad de París, Nanterre. Y bueno, su carrera es tan larga que mejor que nos hable de color. Celebramos mucho su presentación. Un placer estar aquí con ustedes. Agradezco sin duda a la alcaldía de Coyoacán, a todas las autoridades y este lindo reencuentro con mi amigo Arturo, con mi amigo Alberto. Somos viejos conocidos y conocidos viejos. ¿No? Pues hablarles un poco sobre mi experiencia como arqueólogos y comienzo con una rápida reflexión. Y cuando rascamos un poco en las raíces de la historia nos damos cuenta de que no siempre son muy antiguas esas tradiciones, ¿no? El caso típico es el de la muerte jocosa, ¿no? que plasmaron Mandilla y José Guadalupe Posada, y que pues sabemos que es una invención, perdón por la blasfemia, revolucionaria y por revolucionaria, y que ahora le gusta tanto a los espectadores James Bond, ¿no? Cuando vamos al pasado colonial y más atrás al pasado prehispánico, nos damos cuenta que sí, se tenía mucho miedo a la muerte, y pues de ahí esta reflexión, esta provocación que quiero hacer, ¿no? La pregunta a los mexicanos: ¿nos encanta la arquitectura colorida? Claro que nos encanta, pero eso tiene raíces profundas, y en ese sentido pues quiero recurrir primero a la historia y después a la arqueología para ver hasta dónde, ¿no? se hunden esas raíces, ¿no? Y comienzo con un texto que me encontré el otro día, lo redacté hace muchísimo y se quedó en un cajón, nunca publiqué. Esto es un trabajo largo, pero comienza, este es un pedacito que les comparto. En junio de 1519, al poco tiempo de haber fundado la Villa Rica de la Veracruz, Hernán Cortés y sus hombres fueron al encuentro del cacique de Zempoala. Cuando se encontraban a escasa legua de la ciudad totonaca, una comitiva de 20 indígenas salió a su paso para darles la bienvenida y explicarles que su señor era un hombre muy gordo y pesado, por lo que no podría venir a recibirlos, sino que esperaría en sus aposentos. Tras aceptar unas aromáticas piñas rojas, Cortés les agradeció el caluroso recibimiento y dio la orden a su gente de reemprender el paso. El célebre Bernal Díaz del Castillo nos narra con detalle lo que a continuación sucedió, y cito: y ya que íbamos entrando entre las casas desde que vimos tan gran pueblo y no habíamos visto otro mayor, nos admiramos mucho de ello, y como estaba tan vicioso y hecho un vergel y tan poblado de hombres y mujeres las calles llenas que nos salían a ver, dábamos muchos loores a Dios que tales tierras habíamos descubierto, y nuestros corredores del campo, es tranquilísimo, que iban a caballo, parece ser llegaron a la gran plaza y patios donde estaban los aposentos, y de pocos días, según pareció, venían los muy encalados y relucientes, que lo saben muy bien hacer, y pareció alguno de ellos, de los de a caballo, que era aquello blanco que relucía plata, y doña Marina y Aguilar dijeron que sería yeso o cal, y tuvimos bien que reír de su plata o frenesí, que siempre después le decíamos que todo blanco le parecía plata. Hasta aquí la cita. Este aspecto resplandeciente de los templos y los palacios, que tanto le llamara la atención a los españoles, no era empero privativo de Zempoala. De hecho, el mismo Díaz del Castillo vuelve en varias ocasiones al asunto en su descripción de los asentamientos encontrados a lo largo de la implacable marcha cortesiana hacia Tenochtitlan. Por ejemplo, señala que apodaron Castilblanco al pueblo de Cocotlan, donde había, y cito, jueces y adoratorios que eran muy altos y encalados, y que le recordaban por ello a la villa portuguesa del mismo nombre. Más adelante, el soldado apunta cómo vieron blanquear las altas torres de Cholula, evocando en esta ocasión la ciudad castellana de Valladolid. De manera semejante, trae a la memoria la ascensión al templo mayor de Tenochtitlan, desde cuya cúspide atisbaron las poblaciones circunvecinas, todas con sus cúes y adoratorios a manera de torres y fortalezas,
y todas blanqueando que era cosa de admiración. Y al bajar la mirada, advirtieron que justo a sus pies el recinto sagrado de la capital mexica estaba igualmente encalado y bruñido y todo muy limpio. Obviamente, la historia verdadera de Bernal Díaz no es en este sentido una fuente histórica de excepción. De la esplendorosa blancura de los templos estucados también hablan otros cronistas, López de Gómara, Durán, Motolinía. En conjunto, tan vívidos relatos nos llevan a suponer que las diáfanas fachadas de estuco eran la nota distintiva de las construcciones religiosas mesoamericanas, al menos las posclásicas del centro de México. Pero ¿qué nos dice la arqueología? Y en este sentido, pues, ahora dejo este texto y comienzo una narración que conoce Garelli, ¿no? Que es nuestro trabajo como arqueólogos en el Templo Mayor, que comenzó allá en 1991, cuando dos buenos amigos, ¿no? Uno mexicano, Constantino Reyes Valerio, ya no está con nosotros, otro italiano, Giacomo Chiari, se aproximaron a nosotros, sobre todo por sus intereses específicos en el azul maya. Y desde ese año del 91 comenzamos una maravillosa aventura con ellos, primero estudiando el color en la arquitectura. En el exterior, ¿no? Hicimos investigaciones, y en el interior también de los edificios, ¿no? Donde analizamos esas capas pictóricas tan ricas. Todo esto lo publicamos hace ya muchos años, ¿no? En italiano, en Roma, ¿no? Y tuvimos una reunión en el Museo de Antropología, una misión etnológica italiana en México, Alessandro Lupo, ¿no? Y lo publicamos en México en la revista que entonces coordinaba Miguel León Portilla, ¿no? Son trabajos conocidos, están disponibles en la red. Tiempo después proseguimos nuestras investigaciones, pero ya en escultura, inspirados por trabajos sobre todo de italianos, de daneses y de alemanes. Y todo esto nos llevó precisamente a elaborar una serie de publicaciones que también están todas disponibles, ¿no? De carácter colectivo con respecto a la escultura del centro de México. Una de nuestras reflexiones era tratar como los europeos, y ahora lo están haciendo también los chinos, de restituir el color en los monumentos escultóricos. Nada nuevo, porque ya muchos de nuestros ancestros académicos lo habían hecho, Sig Flandes con la Piedra del Sol. La cuestión es que la Piedra del Sol estuvo muchísimos años, 100 años a la intemperie, había perdido toda su policromía. Entonces, ¿qué sucede? Que los investigadores, basándose, fíjense ustedes, en los colores de los códices, hicieron imágenes como esta, que después nos sirvieron para que abrevaran pues toda la cultura popular, los ceniceros, los llaveros, las camisetas, ¿no? Esta Piedra del Sol pintorilla que es maravillosa. Sin embargo, cuando nuestras colegas restauradoras, quienes nos acompañan hoy, ¿no? Y a quienes aprecio muchísimo, cuando ellas hacen la investigación del monumento mismo y se valen, ¿no? de óptica y de una serie de técnicas, luces especiales, pues descubren que la realidad es muy diferente, que la paleta pictórica es distinta. Lo mismo sucedió con el monumento de Coyolxauhqui, que cuando apareció en 1978, por desgracia, fue lavado. ¿Y por qué? Porque en unos minutos lo iba a ir a visitar el presidente de la República. Lo lavaron el color, se fue, la piedra quedó muy limpia, ¿no? ¿Y qué se hizo, no? Algunos investigadores expertos en códices, me refiero en particular a mi querida amiga ya falleció, Carmen Aguilera, hicieron el intento de hacer una restitución cromática, pero con la misma lógica de Sig Flandes, basándose en los documentos pictográficos. ¿Y qué sucede? Que en la realidad no estaba pintada así la escultura, gracias a los trabajos de Carrizosa y Cue, sabemos que la paleta era muy distinta y mucho más reducida. Y esto nos lleva a una primera conclusión. La paleta mexica, posclásica, centro de México,
que se usaba para la pintura mural y para las esculturas de gran formato, solo tenía 5 colores, casi todos ellos inorgánicos y de una enorme resistencia al intemperie. En cambio, la paleta, estos son estudios muy recientes, por ejemplo, el Coiseborja, no el Odidute, recuerdo, ha identificado más de 19 colores en las pictografías y la gran mayoría de origen orgánico. Hay un contraste gigantesco. Hicimos la investigación y no tenemos una respuesta, pero estos 5 colores que se usan para la pintura mural y para la escultura tal vez tienen valores cosmogónicos y tal vez evocan el quincunce, es decir, la imagen de la superficie de la Tierra, el centro del universo y los 4 extremos cardinales. Y así pasa, de acuerdo con las investigaciones de Daniel Dehout, que conoce muy bien George Rocker. Esas investigaciones pues, nos hablan, ¿no? de los 5 colores asociados hoy día por los tlapanecos a el maíz, a la planta del maíz, no solo a los tipos de mazorca, sino a su caña, ¿no? Tiempo después, con Giacomo Chiari y con otros investigadores, hicimos la misma investigación nosotros con la Tlaltecutli. Afortunadamente, pues se había aprendido la experiencia del 78 de la Coyolxauhqui, cuando el monumento había sido lavado, y aquí, gracias a un equipo de restauradoras encabezado por María Barajas, pues se pudo hacer no solo el registro de campo, sino un proceso de limpieza y de fijado de color que hoy hace que la escultura pues luzca esplendorosa, no como hace 500 años cuando fue pintada, pero casi, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos muchos trabajos con nuestros amigos italianos del restauro de Ferrara, hicimos un escáner 3D, luego con nuestros amigos japoneses de la Universidad de Nagoya hicimos este escáner más simple pero más preciso, y eso dio el pie también a las investigaciones del equipo que yo les mencionaba de María Barajas, que hizo un trabajo espléndido, ¿no? Desgraciadamente se había perdido el aglutinante que fijaba el pigmento a la piedra, y yo me acuerdo que teníamos ventiladores ahí y el pigmento volaba, los teníamos que apagar porque era necesario volver a fijar esos pigmentos, ¿no? Al final se escogió un fijativo, no sé si así le dice alemán, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en ese asunto. O Giacomo Chiari, entonces jefe de laboratorio allá en el Instituto Getty de Los Ángeles, hicimos, aquí tiene un Rembrandt, no tiene nada que ver, pero hicimos todos los estudios y pudimos precisamente precisar la composición de cada uno de los pigmentos. Por ejemplo, el rojo es un rojo muy común, muy fácil de obtener, que es un óxido de hierro, el rojo de matita. Y lo maravilloso de esto es que en las fuentes históricas del siglo XVI se consignan todos estos pigmentos, ¿no? Se habla del tláhuac, del tlachichini, ¿no? En este caso, ¿no? Los colaboradores indígenas de Fray Bernardino de Sahagún dejaron, ¿no? Pues toda la descripción de estos pigmentos. En el caso del ocre, ustedes pues están viendo que se usaba, ¿no? Para pintar la piel, ¿no? Y nuestros niños en las primarias, yo así lo hacía cuando era niño, ¿no? Pintábamos la piel de color rosita, ¿no? Y no es nuestro color, ¿no? El ocre obviamente se aproxima más a la tonalidad de la piel de los mestizos y de los indígenas de México. Y en este caso también es un óxido de hierro, es la guetita llamada así, obviamente en honor de Goethe, ¿no? En Náhuatl, Tecozahuitl, hay grandes minas ubicadas en el estado de Guerrero. El blanco también muy común, de origen mineral, la calcita, ¿no? Que tiene varios particularidades, especificidades, el tízatl, el tetízatl, el chimatízatl, ¿no? Y ustedes saben que esa palabra en náhuatl radical pues se usa todavía hoy en España, ¿no? Para describir lo que nosotros llamamos el gis, con una palabra de raíces latinas, ellos dicen la tiza, ¿no? En fin, es la calcita. El negro es un material amorfo, es un negro de humo, ¿no?
Equilio, Ocotoucut, ¿no? Nosotros todavía usamos la palabra en el español de México, el ocote, ¿no? La resina del ocote, ¿sí? Y el azul, el famosísimo azul maya, que se hace con una arcilla, con un filosilicato. Hemos encontrado no solo la paligorsquita, sino otro filosilicato que se le parece que es la cetilolita. Hemos identificado ambas, que mezcladas con el colorante del añil, pues dan precisamente el azul maya, sobre el cual pues, se han escrito, ¿no? miles de páginas. Un tema realmente apasionante. Curiosamente encontramos un sexto color en el caso de Atlaltecutli, el que usaron para pintar sus cabellos rizados, ¿no? Que es un negro, un rojo vino, ¿no? El Idevin, ¿no? El Burgundy, ¿no? Es en inglés, y es una mezcla de matita con titanomagnetita, ¿no? La titanomagnetita son esos imanes que nos venden a la salida del metro, ¿no? Que estuvieron muy de moda, ¿no? Y en náhuatl se llama el tequili, ¿no? Es el nombre en náhuatl. Todos estos polvos, que son los pigmentos, obviamente hay que fijarlos a la piedra y hay que usar un aglutinante. Y gracias a los estudios que hicimos también en el Getty, ¿no? Pudimos detectar esos aglutinantes orgánicos, ¿no? Nos dio glucosa y manosa, el grupo glucomana, ¿no? Y obviamente eso nos remite a la orquídea, ¿no? Y en náhuatl el Sautli, ¿no? Que es el pseudobulbo, ¿no? Que todavía se sigue usando hoy día en las comunidades indígenas, por ejemplo en Michoacán, para elaborar, entre otras cosas, los cristos de caña, ¿no? Se sigue usando ese aglutinante. Y toda esa investigación junto con María Barajas, con Michelle de Anda, con grandes amigos que forman parte del equipo del proyecto Templo Mayor, nos dio esta restitución cromática para mostrarnos un poquito cómo era el monumento. Hemos hecho muchas otras investigaciones, no los voy a abrumar más, voy a concluir. Antes que quisiera pues, comentarles que con mi padre, con Alfredo López Oski y con Fernando Carrizosa seguimos haciendo estudios durante muchos años de los monumentos escultóricos que decoran el Templo Mayor. El Templo Mayor era una pirámide blanca, estucada, reluciente, como dicen las descripciones de los conquistadores, pero tenía, ¿no?, vivos en ciertos colores. Y en este caso ustedes saben que el Templo Mayor es la materialización de una idea, de una obsesión por los pares de opuestos y complementarios, ¿no? Los elementos binarios. Es una pirámide coronada por la capilla de Huitzilopochtli, el sol a la derecha, y de Tlaloc, la lluvia a la izquierda. Y entre todos esos pares, ¿no?, tenemos las cabezas de serpiente, curiosamente las del sur asociadas con Huitzilopochtli son de color ocre, y las del norte asociadas con Tlaloc son de color azul. Y todo esto está en línea, ¿no? Aquí les pongo el comercial para terminar. Si ustedes se meten y ponen Mesohueva, y tenemos es una página que hacemos arqueólogos de Canadá, Estados Unidos y México. Está con nada más Mesohueva y van a llegar a nuestras publicaciones PDF, libre acceso, es gratis todo esto. Y entre otras cosas también ahí encontrarán las grabaciones de ese encuentro que tuvimos en el Colegio Nacional. Les agradezco mucho su atención. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un gusto compartir la mesa con queridos colegas y también y sobre todo compartir esta tarde con todos quienes estamos apasionados por la historia de los colores y su uso en el arte mexicano. Quiero empezar esta presentación con un pretexto que es una exposición que yo vi mientras era estudiante de la maestría en Historia del Arte en 2012. Y era una exposición en el Museo Nacional de Arte enfocada a diálogos contemporáneos entre artistas y pintura virreinal, ¿no? Esa colección tan importante de pintura virreinal que tiene el museo y que heredamos, digamos, desde la época virreinal, desde las primeras academias de pintura, pasando, por supuesto, por el proceso de secularización de la Reforma en el siglo XIX
y que después forman parte de ese acervo y que, bueno, ¿no? Formativamente, digamos, todos quienes estudiamos la historia del arte mexicano, es uno de los recintos más importantes para la formación visual y también histórica de nuestro patrimonio. En este momento, esta obra de Marcelo Bazzaretti me pareció muy interesante porque es una pieza que les presento aquí un poco más grande, es una pieza de arte cinético que eran una serie de recuadros donde detrás lo que uno podía percibir era un motor que iba avanzando un poco como poniendo énfasis en esta cualidad lumínica, pero también textural del arte, y hacía un poco de ruido, entonces era curioso, digamos, en el espacio del museo. Y lo que más llamó mi atención en ese momento fue que esta pieza estaba presentada como una síntesis de la paleta del color virreinal. Y eso es lo que más llamó mi atención, porque esa paleta del color virreinal estaba reducida a rojo, amarillo, pardo, gris y azul. Y no sé si detrás justamente estaba una generación que acostumbró a pasar el tiempo, sus horas, con el fabuloso Fred, pero yo lo que pienso es que desde ese momento fue para mí importante, digamos, construir un discurso en paralelo, alternativo a esa percepción del color. Y hoy nosotros los que estamos sentados aquí sabemos que el color tiene que ver, sí, con la luz incidiendo en una superficie, pero también tiene que ver con la percepción, con la experiencia y con el bagaje cultural de todos nosotros. Y también de una manera física, con nuestros ojos. No todos vemos igual, no todos percibimos el color, porque contamos con unos elementos fotosensibles en nuestra retina, algunos de ellos bastones, otros conos, que hacen que cada uno de nosotros pueda percibir el color de una manera distinta. Entonces, yo lo que quiero hoy aquí es compartirles cómo veo yo el color y la paleta de la pintura virreinal, más allá de esa gama de 5 tonos, que se supone, y en ese momento, en ese 2002, en esa exposición, tenía todo que ver con un diálogo, digamos, con esta pintura de uno de los artistas más representativos de la plástica novohispana, que es el oaxaqueño Miguel Cabrera, cuya Virgen del Apocalipsis es, digamos, como una de esas piedras de toque en la colección de este museo. Y donde ustedes ven, sí, una paleta donde están esos 5 colores, pero también una serie de tonos que amplían, por supuesto, esa gama de lo que percibimos, de nuestro conocimiento y nuestra experiencia sobre el arte virreinal. Y de alguna manera es esa pintura ya del último siglo virreinal la que me sirve de pretexto para mostrarles aquí también cómo ya en el siglo XVIII en realidad lo que operaba era una teoría del color de 8 colores. 8 colores que también jugaban con una diversidad amplia de tonalidades y que, de acuerdo con los tratados de la época, no mexicanos, porque como ustedes saben, los artistas mexicanos no nos dejaron documentos de teoría del arte, sino con los tratados de sus contemporáneos españoles dentro de un mundo que era una monarquía de circulación también de saberes. Y esa teoría de 8 colores estaba constituida, como lo ven aquí en esta paleta de madera representada en un cuadro al óleo sobre telar, pero con estos bultos, ¿no?, que componen el color proyectados encima de la superficie y que nos permiten apreciar cómo había, digamos, un ordenamiento de esa gama de 8 colores de la encarnación: amarillo, blanco, rojo, azul, pardo, verde y al negro. Y estos colores en realidad son nombres genéricos para dar sentido a una serie de elementos conceptuales, intelectuales, pero también matéricos, que eran lo que dominaba, digamos, un taller de pintor como el de Miguel Cabrera, y que ahí empezaron las escuelas de pintura, digamos, ya propias de la tradición local novohispana. En ese contexto del siglo XVIII me sirve justamente esta cita de Antonio Palomino, donde se refiere a los principios constitutivos del color. Cito: uno formal, que es la luz; otro material, que es el diáfano, y así los griegos llamaban phanon a todo lo visible, y los pitagóricos al color llamaban epifanía, esto es aparición, porque aquello que aparece en la superficie de los cuerpos es el color. Y quisiera enfatizar aquí este elemento que tiene que ver con lo material, con lo diáfano, es decir, con lo que podemos ver y que tiene una superficie, una corporeidad y una cualidad que apela no solamente a nuestra mirada, sino también a nuestro cuerpo, a esos efectos ápticos, sensoriales, tangibles, que son lo que nos permite, ¿no?, entrar en un diálogo mucho más rico con las obras de arte. Y esta también capacidad, digamos, de comprender el color de la época virreinal de un modo más amplio, deriva de que hoy
los que nos dedicamos al estudio de la materialidad del arte virreinal, contamos con otras herramientas, por ejemplo, los microscopios de superficie, que nos permiten develar, descubrir este universo, digamos, de materias primas que están allí suspendidas, dispersas, revueltas, ¿no?, en la superficie de los cuadros, y que de alguna manera también tienen todo que ver con esa intencionalidad detrás de la construcción del color. Y en una época contemporánea, el cuadro que les enseñé antes, que para Marcelo Bazzaretti se reducía a 5 colores, para mí en realidad es un mundo también de posibilidades de explicación. Y aquí simplemente les pongo 2 detalles obtenidos con el microscopio. Uno de esa falda violeta, que cuando nos acercamos a ella lo que percibimos es sobre un fondo rojo, característico de la pintura virreinal, construido sobre todo con arcillas, óxidos de hierro y cargas. Vemos una capa más bien clara, un fondo claro, reflectante, sobre la que hay una combinación de capas pictóricas translúcidas, compuestas fundamentalmente por un pigmento azul, que en este caso es un pigmento azul moderno, y acuérdense de él porque voy a cerrar esta presentación con ese caso, que es el azul de Prusia. Es un pigmento que aparece en la paleta del color a nivel internacional en los comienzos del siglo XVIII, y que los pintores también no hispanos buscaban cómo integrarlo en sus paletas para proyectarse como pintores ya modernos. Y arriba ese árbol, ese arbusto, que parecería, digamos, como simplemente estar reflejando un tono dorado del sol de media tarde, en realidad es una muy, muy compleja composición de una capa pictórica donde predomina el material orgánico, que podría ser un material bituminoso, pero lo más interesante tiene que ver con los pigmentos minerales que están presentes, y en este caso es un pigmento verde de cobre, es un verde de cobre mineral, un hidróxido básico de cobre, y está mezclado con un pigmento amarillo, que es oropimente de una tradición, en este caso, europea. Si pensamos en los colores y cómo, digamos, hacer una clasificación lo más sencilla posible para comunicar justamente la materialidad presente en la composición de la pintura del siglo XVI al siglo XVIII, un esquema como este es bastante útil. Es un esquema que divide los pigmentos por su naturaleza físico-química. Pigmentos o materiales inorgánicos, como los minerales; colorantes, que son materiales orgánicos, como la grana cochinilla que ven allí en ese detallito a la derecha, el insecto encima del nopal; o el índigo, como lo ven aquí, en esa planta, de la que se pueden obtener justamente los tintes, y a partir de los tintes, pigmentos laca. Cuando esos colorantes se mezclan con un sustrato inorgánico, se convierten en pigmentos híbridos, que son lacas o nanocompósitos, útiles para poder ser mezclados con un aglutinante como es el aceite y conformar la paleta que nosotros conocemos de la pintura virreinal. Pensar en la pintura virreinal también implica ubicarnos cronológicamente y espacialmente en un momento muy complicado, digamos, para la historia cultural del mundo. Y es un momento de encuentro, de negociación, de comunicación entre mundos muy diversos en los que se entendía el color. Y para mí el siglo XVI, que es cuando ocurre justamente este despegar, digamos, de una tradición muy específica y muy diversa, como es la tradición pictórica novohispana, me gusta pensarla también en contrastes como este. Hay sitios donde, del mismo modo que se está produciendo la pintura de tradición indígena, pero ya con modelos europeos, se está también haciendo contrato y patrocinio con los agentes que vinieron desde el viejo mundo a generar, digamos, todos estos nuevos espacios de representación, como es el caso del convento de Huejotzingo que escogí en esta lámina, y que lo mismo vemos esa pintura mural con esa convergencia de tradiciones, que pintura que podríamos encontrar en cualquier recinto religioso que tiene que ver con la monarquía hispánica, en cualquier latitud, en cualquier espacio cultural de Europa. Y es esta convergencia de saberes también con la que yo lo que les quiero transmitir es que cuando estudiamos el color estamos estudiando algo más que la iconografía, algo más que la autoría de una pintura, y que nos estamos metiendo en cuestiones que tienen que ver con espacios geográficos,
con los cronómetros temporales que están marcados por los propios pigmentos utilizados en los colores, pero también con el saber hacer. Y esa tradición del conocimiento del saber hacer es central en los estudios de la historia cultural del arte y que se va a reflejar también en producciones como esta, en otro convento que es el de Pasoyucan en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, perdón, donde lo que vemos es que la medialidad, es decir, el cambio del medio, del aceite al temple, también produce cambios muy interesantes en nuestra percepción y en la construcción del color en la época virreinal. Entonces, ese saber hacer y esa tradición, digamos, pictórica que a los historiadores del arte nos gusta también conocerlas o describirlas como escuelas o tradiciones artísticas, es algo que se va heredando de generación en generación y de escuela en escuela. Aquí en el siglo XVI pensar en ese rico conocimiento y repertorios, digamos, tanto de formas de hacer como de imágenes que va a heredar un pintor a su hijo, como lo ven aquí en este detalle del Políster Mendoza de mediados del siglo XVI, y que también, digamos, a mí me interesa mucho siempre pensar en esta pervivencia de las tradiciones locales, justamente en la producción de artes tan diversas o tipologías artísticas tan diversas como son los retablos, las pinturas, los muebles, las telas, ¿no? Y casos como el de la Gran Cochinilla son centrales justamente en esta discusión de una mucho más larga duración del uso de los materiales para comprender el arte moreno. Pero no me voy a detener en la Gran Cochinilla porque, bueno, aquí está el experto y además yo lo que quiero es más bien centrarme en otro tema que durante muchos años ha estado vibrando allí entre mis inquietudes profesionales y que es el tema del azul. El azul presente justamente como parte de la significación y de los componentes que integran el arte novohispano, el arte pictórico novohispano, y si pudiéramos también sintetizar, digamos, en una paleta de colores, ¿a qué se refiere ese uso del azul? Estaríamos hablando de estos cuatro en específico. La azurita, que es un pigmento mineral, el esmalte, que es un pigmento artificial producido por las personas, que es un óxido de cobalto, un vidrio coloreado con óxido de cobalto, el azul añil, que es el material que se precipita, digamos, en las tinas del baño de las hojas del índigo, y el azul de Prusia, que es ese pigmento que se descubrió de manera accidental en un laboratorio en París, al mismo tiempo que en un laboratorio alemán en 1709. Y bueno, el azul, en cuanto a su significación justamente iconográfica, simbólica, es un pigmento que está vinculado en el arte cristiano con la pureza de la Virgen. Lo vemos presente justamente en estos paños que vuelan y que se mueven, digamos, alrededor de los cuerpos de estas mujeres que son la Virgen María, y que cada uno de ellos va en realidad a ayudarnos como un cronómetro, como un marcador temporal, porque el uso de uno u otro pigmento apunta a un momento, a una tecnología en el uso del color. Es decir, obvio, no podríamos encontrar azul de Prusia en la cultura del siglo XVI, por lo que ya les dije, pero también hay que pensar que, por ejemplo, el esmalte es un material que se deja de utilizar, y no sabemos por qué, a finales del siglo XVI, ¿no? Entonces, esos marcadores cronológicos, para quienes estudiamos justamente desde la perspectiva de los materiales, nos sirven muy bien para conocer épocas de producción, sobre todo de cuadros que son anónimos o de conjuntos que están totalmente descontextualizados de sus sitios originales de producción. Y comienzo con el esmalte, que es este vidrio coloreado con óxido de cobalto, porque es un material muy versátil. Lo mismo sirve para hacer vidrios, como lo ven aquí en esta escribanía, al lado izquierdo, que está presente en la colección del Museo Franz Mayer, que es el material que da color a esta cerámica, ¿no? Poblana, y que lo ven también constitutivo del peto de Miguel Arcángel, o en el fondo de ese caudaloso río que tiene que cruzar San Cristóbal con ese pesado niño en sus hombros. Entonces, es un material que lo mismo sirve para diferentes medios que para diferentes tipologías artísticas, y que también tiene un problema muy grave, y que los tratadistas y los artistas del siglo XVII y XVIII saben muy bien. Y que es que este pigmento se altera, se degrada con el tiempo y se convierte en fondos pardos,
muy poco agradables a la vista, como lo ven aquí, las sombras más profundas del vestido de esta santa se han convertido en una especie de piel de cocodrilo oscura, como de color café express, y no, digamos que ya no están ayudando al espectador a mirar cuál era la cromaticidad que utilizó Auprea en esta pieza que también pertenece a la colección del Museo Nacional de Arte, y quizá justamente también por estos procesos de alteración sea que hoy la pintura ordinaria de algún modo, y por el escepticismo que produce justamente la religión católica a los ojos, ¿no?, de las mentes más liberales. Creo que esta es la razón también por la que es muy poco todavía ese camino andado en el conocimiento de la materialidad de la pintura negra. Bueno, otro color que es muy importante es el índigo, y que va a ser el responsable de estos fondos azules tan similares, digamos, a estos cielos cargados de agua, y que se abren como rompimientos de gloria encima de muchas de las representaciones virreinales que se han conservado hasta nuestros días, y que para ser utilizado en pintura al óleo, el índigo también debe ser preparado como un pigmento plata. Pero el índigo, así, ese precipitado de esas hojas de la indigósfera subtrópica, la especie americana, también es el material responsable, como ya lo mencionó Leonardo antes, y también Tatiana, del famosísimo azul maya, que investigaciones también recientes que hemos desarrollado en el laboratorio nos han permitido identificarlos en la pintura mural del estado de Morelos, sobre todo de estos conventos, de esos conjuntos conventuales que fueron tan afectados durante el sismo de 2017 y cuyos fragmentos pudimos someter a diferentes estudios de materialidad, de análisis científico. Y bueno, hemos identificado justamente estas variaciones en el uso del azul maya, todo aglutinado con colas animales, y nada más para acceder a una idea de la facilidad relativa, aunque en realidad, es un PDF. Es que esto era un video donde yo les mostraba, ¿no?, cómo en el laboratorio, de una manera sencilla, simplemente calentando la arcilla arriba de los 100 grados centígrados y mezclándola con el índigo líquido, se pueden obtener los tonos distintos del azul maya. Pero bueno, nada más entonces concluir con esta diapositiva como esa gama de los mayas, de los azules mayas, verdes mayas, que están presentes en la cultura del último tercio del siglo XVI, son, ¿no?, en sus componentes originales, parte justamente de esa paleta que también veíamos, ¿no?, vibrar en época contemporánea con la cultura negra. Y un ejemplo también muy interesante de esa convergencia de saberes, tanto del europeo como del indígena, en algunos muros como el de Ixmiquilpan, ese friso monumental de Ixmiquilpan, donde vemos esta serie de figuras que reúnen la pintura de los romanos, los grotescos europeos con las formas indígenas, tienen esta convergencia de saberes, tanto de los pigmentos europeos, como es ese rojo de miño que ustedes ven ahí al fondo de la escena. El rojo de miño es un pigmento artificial que también se obtiene a través de la calcinación del carbonato básico de plomo, con el azul maya, que es el que está presente en ese color turquesa de las hojas, o el rojo de cochinilla, que era parte de estos frutos que salen ahí, digamos, libres, que borbotean de estas cornucopias a los pies del gobernante indígena. En efecto, en 1557 en la Nueva España se promulgan las primeras ordenanzas de pintores y doradores, y esas ordenanzas son muy importantes porque van a establecerse. El Ayuntamiento de la Ciudad de México va a estar muy preocupado por establecer estas normativas jurídicas para hacer que se regule la producción de la pintura de la Nueva España. Y esas ordenanzas de 1557, una de las cosas que dicen es que los artistas utilicen colores finos de Castilla, por ejemplo. ¿Y cuál es la razón de que digan eso? Pues la razón de que digan eso es que en realidad los artistas estaban utilizando lo nativo, lo local. Si no, no tendría por qué venir esa advertencia en esos documentos. Y eso es, cuando nosotros estudiamos la pintura de la segunda mitad del siglo XVI, lo que vemos es esa convergencia y esa utilización de las tierras locales. Hoy la verdad es que hay más líneas de trabajo de las que hemos podido resolver, porque todavía no sabemos, por ejemplo, la utilización, o no tenemos un panorama completo de la utilización de las tierras en las preparaciones que comienzan justamente en los primeros años del siglo XVII, dando estos fondos oscuros ya propios del barroco.
Pero bueno, una de las cosas que sí sabemos y tiene que ver con ese proceso intencional, y con este caso voy a cerrar esta presentación porque volví, como se dan cuenta, con Miguel Cabrera, con el oaxaqueño Miguel Cabrera, y es ese proceso de cómo conseguir las tonalidades que el pintor novohispano busca, si tenía esa paleta tan amplia de pigmentos que les mencioné antes, azules en específico en este caso. Bueno, a Miguel Cabrera le debemos el único opúsculo que habla justamente de la tradición pictórica novohispana en este libro, que resulta de la observación que organizó él con una serie de colegas artistas para hacer la inspección de la tilma que está en la Basílica de Guadalupe. Y en paralelo justamente con esa publicación, que como ven aquí es del año de 1756, él hace una serie de copias, 5 en específico, una de ellas la manda a Roma, otra es esta que está a la izquierda, que está en la Catedral de Puebla. Y la pregunta de investigación que nosotros nos planteamos cuando hicimos este proyecto fue qué tanto las copias de Miguel Cabrera, después de la inspección de la maravilla americana, estaban apegadas al lienzo del siglo XVI, o qué tanto era más bien una recreación, una copia en imagen, pero siguiendo una producción, un método de trabajo que tenía más que ver con el siglo XVIII. Entonces lo comparamos con una de sus obras más importantes, que es la Virgen de Guadalupe, que hoy está en el altar del crucero en Tepoztlán, en el colegio jesuita de Tepoztlán, y donde ven, ustedes a simple vista se dan cuenta que la tonalidad de los mantos azules es muy diferente. En un acercamiento vemos como la de Puebla es ligeramente más verdosa, la de Tepoztlán es más azul, es más celeste. Si nos acercamos un poquito más, vemos otra vez esas características, independientemente del barniz oxidado que ustedes ven arriba, ¿no? Pero que sí podemos ver esos cambios, digamos, en la selección de los pigmentos. Y cuando hacemos el análisis ya de las capas pictóricas, nos damos cuenta que ahí dentro lo que hay es más bien en la copia de Puebla una combinación muy interesante de azul de Prusia y tierra ocre, mientras que la de Tepoztlán es una capa con índigo, propiamente y albayano. Dos maneras muy distintas de resolver el azul. Y justamente como parte de las conclusiones de esta investigación, que está publicada también por Fomento Cultural Banamex, es que lo que hizo Cabrera con la Virgen, las 5 copias más cercanas a la yate del Conejo, fue pintarlas de ese modo, azul verdoso, como él lo describe justamente en el opúsculo de la maravilla. Y no azul celeste, como sería la pintura moderna del siglo XVIII, donde están integradas las capas de azul de Prusia. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Llevo 20 años viviendo en Morelos, trabajo sobre todo arquitectura del 16, del 17, estoy apagando fuegos en mi vida cotidiana, defendiendo lo que se puede y la verdad es que aprendí un montón. Y lo que traté de construir es como a partir de este trabajo en campo y en la vida misma, he ido interpretando qué es el color. Y el color en la arquitectura es más allá que pigmentos de colores. La arquitectura en sí misma es un color, es un cuerpo con una piel que se transforma, una piel que se adapta, una piel que se arruga, una piel que se mancha, una piel que finalmente habla de la historia, de lo que ha pasado ahí. Y en ese andar les tengo que compartir cómo vemos los restauradores. Ahí ven el edificio, llegas y no. Segundo, ver el detalle. Brincamos de ese llegar y ver todo, corremos y vemos así, ¿no? Me costó muchísimo trabajo en mi vida profesional ir hablando con un arquitecto, pues porque de pronto pues ellos veían de todo. Luego cuando empecé a trabajar con geógrafos que además veían el paisaje, fue así como subirme en una nave espacial. Y entonces esto es importante que se nos comparta porque en la vida de los restauradores pues trabajamos, como vieron, muchísimas muestras de microscopio y todo. Estamos en ese micromundo conectando, como se pueden dar cuenta, pues con el mundo que está aquí afuera. Y aquí les pongo otro ejemplo, ¿no? Vamos caminando por la calle, esto es Pátzcuaro, y hay que bonito edificio. En vez de entrar, me acerco y lo que estoy viendo son aplanados.
qué maravilla, unos aplanados de tierra, maravilloso, cálidos cafecitos, y además en la ventana que fue tapiada, es decir, fue recubierta o cerrada porque el edificio cambió, pues ahí le pusieron un aplanado, bueno, una pintura o un encanado blanco. Este es el mundo que vamos andando los restauradores. Pero también, ¿qué pasa en nuestro quehacer cotidiano? Igual que cuando se hizo el edificio. Somos un montón de gente haciendo un titipuchal de cosas, y no para nosotros, sino para otros. Y finalmente ahí vamos conectando no solo lo que vemos, sino para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Y en esto, evidentemente, nos encontramos con este gran mundo de con qué está hecha la arquitectura. Si está hecha con piedra, si está hecha con tierra, si está hecha con cal, el universo de colores. Y en este universo de colores, cuando hablan de óxido de fierro, yo fui a una mina a comprar pues, la hematita, y con la novedad que cuando llegué a la mina, que está en Azochapan, pues había 8 tipos de rojo. O sea, todos te los vendían como hematita, y era una diversidad de rojos, una diversidad de ocres, había cafés, había negros, y de pronto esto que se llama el panorama de las tierras en el mundo de color era súper diverso. Pero ¿qué más pasa con los colores? Son las texturas. Cuando hablamos de colores no solo hablamos de azul, rojo, amarillo, negro, estamos hablando de texturas. Y cuando caminamos por un convento y vemos los aplanados que por suerte lograron sobrevivir hasta el día de hoy, vemos como ese pasillo maravilloso en Tepoztlán que brilla como si de verdad lo único que entra es la luz del sol, pero bueno, aquello es, como dicen por ahí, una nalga de bebé. Pero también nos encontramos estos otros aplanados, rugositos, sabrositos, claroscuros. Eso es otra textura, eso da otra sensación. O una pintura mural donde su base es tan delgadita que lo que vemos es, sí, es la piel de la arquitectura, pero también la textura de sus huesos. Y es cuando vemos que la arquitectura y su piel nunca están despegados, ¿no? Si nos la arrancamos, pues ya como que nos empezamos a deformar. Y ver una pintura donde se ve la textura, lo que platicaba Tatiana en Oaxaca, ¿no? Cómo ven esta pintura mural, que es parte de su superficie, la textura del mundo. Las herramientas, nos fijamos todo el tiempo. Lo vieron, ¿no? Que si el pincel, que si la superficie lisa, y eso permite detalles. Pero ¿con qué se hacen las superficies? Hoy en día las herramientas han cambiado, son completamente distintos. Por eso, aunque trabajamos sobre superficies históricas, antiguas, arquitectura de otro tiempo, utilizamos otras herramientas. Y las herramientas son claves para poder acercarnos o preservar el hueso del edificio, es decir, si fue hecho de adobe, si fue hecho de piedra, y no tratar. Por eso a veces cuando entramos a un edificio que restauraron, de que tenía esta textura y sus arrugas del paso del tiempo, va a la cirugía plástica y parece la tigresa, ¿no? O parece una persona grande que conservó sus líneas. Pero realmente, y otras cosas más, pero realmente mi vida ha sido en torno a las pieles. Sí tengo que confesar que soy tocona, me encanta entrar a los edificios, tocar, oler. Es importante porque luego si tienen muchos hongos, si hay caca de murciélago, todo eso, pues se podrán imaginar que la nariz está atenta, pero las pieles no solo están por dentro, también están por afuera, están por arriba, por abajo, están por todas partes. Y esto es algo que los edificios, como no son de ayer, pues han ido perdiendo. Pero como yo digo, el complejo del Xipe, ¿no? Del Xipe Totec aquí, la verdad es que sí, no lo digo siempre, pero como estaba aquí Leonardo y dije, él sí sabe el verdadero significado, pero yo digo, esta cosa de tratar de buscar el siglo XVI, aunque el edificio haya vivido 500 años,
ve por lo de abajo, es no entender que todo se transforma, que hay una historia, y van sobre lo de abajo. Pero no solo eso, la pureza de la piedra. Y entonces, a principios del siglo XX, hubo toda esta euforia, que aún gente la preserva, donde es la búsqueda de lo de la piedra. Y llegaron a desollar edificios enteros, se siguen desollando para que se vean bonitos. Eso que dice o a pedacitos, es que también o desollas todo completo, o nada más le arrancas aquí en las orejas, tantito de las muñecas, que es sobre todo en las puertas y ventanas. Les encanta ver la piedra bien encuerada. En la restauración, pues es un reto. Pero aquí les pongo 3 ejemplos de lo que hay en estos aplanados. Estos aplanados han sido lienzos, no solo donde se dibujaron cosas en el momento que se hicieron, sino espacios donde está la impronta de la historia del edificio hasta la actualidad. Y esta impronta puede ser tan diversa y tan interesante como encontrarse en una biblioteca. Entonces, si no los preservamos, es un reto. Bueno, aquí vemos otras texturas y lo que ven ahí es el pedacito que justifica la remoción de aplanados blancos porque no tiene nada, porque muchos de ellos abajo tienen un aplanado de tierra y cuando los tocan se oye hueco. Síntoma de está aguado, está fofo, ya no sirve, ya se desprendió y entonces se hace la peladera, como se dice. Pero también les quería enseñar qué cosas hay en los relieves o las pinturas, en las rocas o en las piedras. Esto es lo que más ha sido desollado históricamente. La piedra entró como una fascinación, adoración, de que la piedra sí era la neta, el labrado de la piedra. Todo lo que estuvo arriba nadie lo veía, pero las piedras tan bonitas, ¿no? Porque más sí son increíbles. La forma en la que se callaron las piedras en los arcos, en las esquinas, sí se les cae a uno la baba, y más pensando que no tuvieran como grandes maquinaria como la que hay ahora, sí es muy sorprendente. Pero aquí del lado izquierdo ven los restos de pintura que se salvó en un altar de piedra del siglo XVI en una iglesia, y el otro también es el ingreso, es la portada al ingreso de una capilla, y estos son los vestigios, eran pequeños vestigios de cal que tenían color. Otros elementos que han sido sistemáticamente desollados y que pudimos proteger casi con el cuerpo en Tepoztlán son las famosas nervaduras. Y las nervaduras pocas veces las podemos ver como fueron. Siempre vemos las piedras. Tlayacapan es un ejemplo bellísimo de que solo le dejaron la pinturita alrededor y la rasparon así con fe. Entonces se ve que han de haber sido increíbles. En Tepoztlán, por suerte, les pusieron cualquier cantidad de porquerías desde los principios del siglo XX, todo, resistol, tierra, cemento, las arañas llegaron a vivir, pasó el agua a través del techo, y todo eso las protegió. Y cuando los empezamos a limpiar, oh sorpresa, estaban los colores. Yo, como decía, estaban pintadas tipo coralillo. Y bueno, estaban las pinceladas que se las puse al centro, que son una delicia, como estaban en un extraordinario estado de conservación, y pudimos ver estas nervaduras pintadas adentro de las capillas fosas. Pero no solo eso, en esta observación, en este mundo de lo macro a lo micro, en la fachada de Tepoztlán, viendo los corazones, de pronto tomamos muestras del rojo, porque hay que tomar muestras para ver qué rojo y esas cosas, que por supuesto uno no abandona la curiosidad del tema. Y me hablaron y me dijeron, algo está mal. ¿De dónde me mandaste esa muestra? Y yo, ¿cómo? Pues de la fachada. Imposible. No, es que sí es la muestra. Y es que tiene hoja de oro. Y resulta que no es pigmento rojo, sino es como una arcilla que se usa para tratar. No sabemos si lo podría hacer en el 19, ese es un tema, hay que ver muchísimo más a fondo, pero de pronto también estas fachadas de piedra que pudieron ser con muchos colores, pocos colores, bueno, en este caso hasta hoja de oro llegó a tener.
Este es un detalle del angelito, donde también en sus alitas, pues es un querubín, también encontramos la misma hoja de oro. Pero me voy a ir ya acercando al cierre para decirles que caminar en un convento, también en este mundo de texturas, de sabores y colores, también están los famosos esgrafiados. Y estos, bueno, es una técnica también que tiene un nombre, son los esgrafiados segovianos, que llega a una historia como muy larga. Pero Totolalpan tiene estos maravillosos esgrafiados brillantes, que es realmente poner una capa de aplanado, que si se dan cuenta tiene un acabado como rugoso, luego se pone este aplanado como bruñido, coloreado, luego se pone una plantilla, se recorta y se saca el de abajo. En el caso de Totolalpan, además le pusieron cal, como pinturita la cal. Pero no solo hay en Totolalpan, también hay en Tepoztlán. Y están al exterior y al interior del edificio. Esto es como el portal que está en la parte norte del convento, y también están estos esgrafiados. Pero un poco para ir cerrando, pues, ¿qué es caminar por un convento? Les quise compartir fotos de que el Sismo nos ha regalado, ver la pintura mural sin restaurar, pero en muy buen estado de conservación. Muchas veces cuando vamos a los conventos ya están restaurados y la verdad es que pues no tienen ese placer de ver las cosas como uno que anda por ahí, ¿no? Y entonces un poco que vean todas estas que son muy famosos, ¿no? En el siglo XVI la gente incluso piensa mucho en estas grisallas, que también en el siglo XVI, en el caso de Morelos, están las famosas, como yo les digo, las rojallas, que seguramente tendrán un nombre más apropiado y científico aquí con mis compañeras. Pero finalmente este mundo de las grisallas, que es definitivamente enloquecedor, que se caracteriza por ser suave, y tener todos estos como entre unos tonos muy aguaditos, pero otros como muy intensos, son figuras increíbles, van de piso al techo, hay viejitos, hay escenas de todo tipo, ¿no? O sea, esto es lo que ubicamos en el siglo XVI, y cuando vamos a un convento estamos felizmente buscándolos. Y hoy hay la suerte en que además podemos entrar a las plantas altas donde viven los curas y normalmente no tenemos acceso, y hoy en día estamos pudiendo entrar a ver estos vestigios de todas partes. Pero los conventos no solo son grisallas o rojallas, sino son de colores, como Elsa ha estudiado muchísimo, y en el caso de Morelos, sí, el azul y el rojo y estos tonos de verde y estos amarillos están constantemente. Aquí ven este fragmento de una gala que tuvimos que hacer para defender unos aplanados, y ver estas otras imágenes de lo que se ha ido descubriendo gracias al sismo. Pero ya nada más para cerrar, cuando llegamos los restauradores y vemos el muro, con toda felicidad nos acercamos al muro más ambulante. Y entonces aquí ven, de ese muro, pues no da uno ni un peso, pero el restaurador otra vez se acerca y ve esto. Y ve estos pedacitos y se empieza a emocionar, trae a los químicos, empezamos a trabajar, el bisturí, es emocionantísimo, te subes al andamio y efectivamente, aquí nos regaló esto. Y esto es en la capilla de Tepoztlán, en la capilla Poza 4, donde lo empezamos a limpiar, y yo, sorpresa, la cruz que nos esperábamos, el escudo mariano, la Virgen María, Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, todo ese discurso, oh sorpresa. Y nos encontramos esta maravilla, que fue como súper emocionante encontrarla. Si se fijan desde el punto de vista de la restauración, lo que hicimos realmente fue no reponer en lo absoluto, sino nada más nutrir un poquito con color los resanes para dejarlo más parecido a un vestigio, como se trataría en una zona arqueológica. Esto es un tema en estos edificios que se usan, porque la gente tiene la expectativa de que quede como nuevo. Y fue todo un tema tratar de ser mesurado y no hacer una imagen nueva, sino que pudieran
La que tiene los rezanes. Esta tiene una trampa, es que la mojamos para la foto. Eso sí es importante que lo sepan. La otra ya no está mojada. Eso quizá ven esta diferencia de tonalidad, no porque se perdió en el proceso de restauración, sino porque, si se fijan, estaba muy cochina, por llamarle de alguna manera, y quedó de esta manera. Pero eso nos encontramos en la capilla Poza 4, es decir, en el exterior de la parroquia, del convento, en el atrio, en las capillas que están en las esquinas, en 3 de las 4 de las capillas. Y cuando empezamos a restaurar la pintura mural de adentro de la parroquia, nos encontramos que sí estaba la pintura del siglo XVI debajo de la del XIX, como 2 o 3 capas abajo, y que ahí también estaba este elemento de escudo, penacho y hacha de cobre en la parroquia, en el presbiterio. Este tiene un 80 de diámetro, los de las capillas Pozas tienen 1,10, y con los esgrafiados europeos. Y muy bonito, y les pongo aquí como la imagen del lado derecho, es tratar de recrear lo que pasaba en este momento en estas capillas y recuperar esta idea de que en el siglo XVI, a veces cuando uno lee parece que todo se sabe, ¿no? O sea, uno que yo, como no me he dedicado a estudiar, sino como a encontrarme cosas en el camino y a restaurar, de pronto lo que puedes estudiar, pues esa no es mi materia, pasármela en la investigación de libros, y mi sensación es que parecía como que así era como era, es decir, que habían llegado los españoles y habían cortado cabezas, ¿no? O copela o cuello, ¿no? Esta era como mi idea del siglo XVI. Y todo el proceso de transformación, conversación que habla Elsa es algo que fui descubriendo como con el tiempo. Y es la primera vez que llego a un lugar, un edificio del siglo XVI, que está súper restaurado, que es una suerte estar ahí, un privilegio sin duda. Y de pronto nos encontramos un elemento que nos recuerda, para mi gusto, algo que pasa también en las zonas arqueológicas. Aunque sepan información de todas, cada una tiene su identidad y su historia. Lo mismo pasa en los conventos. Lo otro, que su piel por completo, es textura, es color, es temporalidad de historia. No es ni todo uno ni todo el otro, ¿no? Sino todo junto. Y que la gente de hoy, pues evidentemente tiene que encontrar también, o tenemos que otorgar este punto de conversación en este enorme espacio, y lo agradezco y lo doy por terminada mi presentación. Buenas tardes a todos, estoy muy contenta de estar aquí. Agradezco la invitación a Aila Trujillo, a Arturo Rodríguez Dorin y a todo el equipo técnico de la Casa Reyes Heroles. Y me da muchísimo gusto estar aquí con Elsa, Frida, Leonardo y Alberto, viejos conocidos, y que estemos reunidos en torno a un tema que creo que a todos nos fascina, que es el poder. Yo voy a hablarles de dos ejemplos de uso del color rojo en pintura mural prehispánica. Uno es en Teotihuacán, en la zona habitacional de Teotitla, y otro en una tumba zapoteca en el sitio arqueológico de Xochimilco. Mis aproximaciones son más desde el orden técnico y material, y me pareció interesante aproximarnos así con estos dos ejemplos porque quería de alguna forma compartir con ustedes la manera en la que la intencionalidad del artista se mezcla y tiene que dialogar con la tecnología y los conocimientos técnicos, y cómo pensar que en la raíz de la palabra arte está el artista y el artesano, pero también
lo artificial. Entonces, esta noción de tener una serie de habilidades y conocimientos específicos que involucran como la parte corporal de una práctica, pero por otro lado, la noción de la oposición de la naturaleza y lo artificial y cómo transformando esa naturaleza se producen los materiales para arte y se hacen estas representaciones. Entonces, Tetitla la elegí porque es un espacio reducido, si se quiere, es un espacio que se puede visitar en un día, en el que está representada pintura mural de una extensión de tiempo muy larga, que va entre 300, 350 al 550. Y en ese transcurso de tiempo se puede ver en la pintura mural cómo va habiendo este desarrollo en la pintura en la cual se va complejizando el uso del color y cómo el rojo es una de las esencias de esa pintura. Entonces, empiezo por uno de los ejemplos más tempranos de ese sitio, que es el Flamígero tardío, un poco me voy a ir acercando de lo general a acercamientos de esa pintura para que vean la sutileza que va habiendo en el uso del color. Entonces, como a partir de ese blanco de cap que nos hablaba Leonardo hace ratito y de un uso muy específico de ese material en unas superficies muy lisas y bruñidas que permiten unos trazos muy precisos, se juega con un pigmento, el rojo en matita, mencionaba Leonardo, usado de forma muy saturada y muy lívida. Y entonces aquí pueden ver, ¿no? en este detalle de esa pintura, las texturas y los volúmenes que se crean simplemente por el uso de más agua o menos agua en la aplicación de la pintura. Junto a ese aguilucho que vimos rojo está la cenefa en el muro, en el desplante de la cenefa, y aquí ya se ha perdido. Desafortunadamente en los sitios arqueológicos es difícil que se conserve la pintura por las condiciones de haber estado cubiertas mucho tiempo y después por las condiciones de la restauración misma y del mantenimiento de los sitios, pero estas huellas que ustedes ven aquí, y si notan mi cursor, ¿no? Era una cenefa pintada en negro, donde hoy solo permanece el trazo de la brocha. Y entonces esto era este juego entre el blanco y el negro que ya se perdió, porque como decía Leonardo, los negros suelen ser materiales orgánicos, negros de carbón, y por eso mismo absorben más humedad en el muro y se pierden de forma más fácil. Entonces, solo queda la huella, la traza, pero la textura de cómo estaba aplicado ese brochazo. Otro ejemplo, un poquito posterior, es este, y que se llaman Los Pescadores, y no sé si ustedes logran ver aquí, estas son la manera en la que los teotihuacanos describen las ondas del agua y le ponen ojos para hablar de los destellos, ¿no? Como del agua, como brilla, entonces ponen ojitos. Y aquí, en un tono distinto del rojo de fondo, está una figura, se puede ver el rostro, su ojo, acá viene el torso, un bracito, una red, está colectando conchas marinas. Y acercándonos, pueden ver esa sutileza de modificación de ese tono rojo nuevamente, agregándole en ciertas partes de la pintura, como por ejemplo aquí, un poquito de nevar rojo para distinguir del rojo guinda de fondo. Entonces, esta sutileza, esta búsqueda para resaltar y dar la forma que normalmente no podemos percibir como público normal, que no nos permiten acercarnos
dedicarnos tanto a las pinturas o detenernos tanto tiempo frente a estas obras, les quería, bueno, un poco como eso, que puedan apreciar y compartir. En este caso, todo esto es de Titla, ¿no? Estoy resumiendo un poco la historia de la pintura mural de Teotihuacán en este complejo habitacional. Nuevamente, vemos otra vez en el rojo cómo se logran distinguir con tonalidades muy sutiles de oscurecimiento del rojo base para separar las distintas formas que componen la figura de este corazón, que es un corazón cortado en transversal, del cual salen unos rollos, unas gotas de sangre. Y un poquito acá en el acercamiento, nuevamente esos juegos en los cuales van cambiando, van poniéndole un poco más de negro para oscurecer las líneas y separar, o acá en este fondo, que al fondo lo interviene con negro para distinguirlo del chorro de sangre del corazón, ¿no? Aquí lo mismo. Otra particularidad de estas técnicas y de estas pinturas, yo creo que tiene que ver con el uso del color en formas planas, ¿no? Son colores que se ponen de forma plana, homogénea, son manchas de color en el cual se trata de ocultar el trazo del pincel, y que la línea es una parte como importantísima para distinguir la forma. Y entonces es ese juego el que hace que estas figuras cobren su dimensión, su forma y de manera como muy sucinta. Y esto se va complejizando al paso del tiempo hasta llegar a este tipo de expresión que ya es hacia el Xolalpan, que es en el año más o menos a partir del año 450, 500, donde hay una revolución no solo en el colorido, sino en la fragmentación de esas figuras. Y entonces no solo el juego de estos colores planos y de estas simetrías en la composición, sino la reticulación de los espacios y la yuxtaposición de los colores se hace, explota y se hace muchísimo más intensa. Y esto es un pequeño detalle de eso, y los colores además adquieren un juego más hacia las tonalidades claras y enriquece esto de una forma muy interesante, ¿no? La paleta que se va ahora hacia los tonos más pastel. Curiosamente, en Teotihuacán, después de esta expresividad cromática y la ciudad fue totalmente recubierta de murales, de pronto en la etapa siguiente, Teotihuacán vuelve a ser roja, lo que decía Leonardo hace un ratito. Las evidencias en las fachadas de edificios más nuevos, posteriores a los 600, tienden a ser monócromos, tienden a ser rojo vintáceo otra vez. Entonces, viajando un poquito a Oaxaca, a la parte norte del Valle de Etla, aquí a la tumba, al sitio de Suchiquitongo, de Huitzo, se llamó originalmente, después por un problema de fronteras entre municipios se denominó Suchiquitongo, pero bueno, la zona de los valles centrales, lo que más llama la atención de los ejemplos murales son la decoración de tumbas, y en este caso la tumba 5 de Suchiquitongo es quizás uno de los ejemplos más ricos y completos que tengamos de la pintura mural de tumbas zapoteca. Es una tumba muy compleja, compuesta de 2 cámaras, una antesala, 2 nichos laterales, en la cual no solo hay pintura mural, sino escultura
y bajo relieve trabajadas sobre piedra y sobre cal y sobre tierra. Entonces es un muy bello ejemplo que no está abierto al público, que se descubrió apenas en el año 85 y eso también ha ayudado a que se conserve de mucho mejor manera que los casos que han estado expuestos a la intemperie. Y bueno, esto es la pintura, los glifos que marcan la entrada a la tumba, nuevamente con el uso de rojo, hematita y contornos negros, en este caso sobre el fondo blanco. Y es una tumba que por la cerámica asociada está también techada en el 500 de nuestra era, o sea, contemporáneo a lo último que vimos de Teotihuacán. Y bueno, esta es la entrada a la cámara principal, a la cámara mortuoria, en la cual pueden ver este desplante de belleza, riqueza y maestría de tanto arquitectos como escultores que trabajaron en la tumba. Esto es la cámara mortuoria, la cámara principal. Del lado derecho, la estela con los antepasados, los padres de origen de esa familia. Y en los muros, la pintura mural sobre estos muros de sillares careados con una capita muy, muy, muy delgada de cal, y bueno, eso provocó un poco como los daños de conservación que tiene esta pintura, tienen que ver justo con los espacios donde se pega piedra con piedra, y entonces por el peso de la montaña y la pirámide que hay encima, eso se fue compactando y eso hizo que se botara un poco la pintura mural. Pero bueno, normalmente en estas tumbas lo que hay se representan los antepasados y son procesiones de los antepasados y de los familiares de ese linaje que van y se entierran y se van quitando para poner al nuevo difunto, y no se van reutilizando las tumbas, entonces se abren y se cierran a lo largo del tiempo. En este caso, bueno, aquí están los antepasados de la familia real que estaba aquí, que está asociada con el linaje de los jaguares. Y es muy interesante el uso de los rojos en particular en este sitio, porque están puestos en lugares específicos. Aquí hay una diversidad de materiales, no solo se trata de rojos de hematita, de óxidos de hierro, sino que dependiendo de las superficies y los lugares donde se va a aplicar el color, se utilizan materiales distintos. Las jambas, estas que están viendo aquí, que son bajos relieves, están pintados con rojo de mercurio mezclados con vidrio. Entonces son unas plastas de color bastante gruesas que terminan de homogeneizar, digamos, el trabajo del esculpido, y eso permite que tengan estas formas como más acabadas, redondeadas, pero le dan esta propiedad de combinar el pigmento con un vidrio, hace que tengan una propiedad un poco como en el rojo que comentaba Leonardo hace un ratito en Teotihuacán, que es el rojo hematita más esta otra hematita más oscura que hace como que haya una iridiscencia en la superficie de los murales y que haya un brillo, un reflejo dependiendo de cómo incide la luz. En este caso, el rojo cinabrio es un rojo muy intenso, es el rojo más intenso y más opaco, ¿no? Con el mayor poder cubriente de los pigmentos naturales rojos, y al estar mezclado con el vidrio, lo que hace es nuevamente provoca este brillo en la superficie pictórica. Nosotros hoy día vemos las pinturas con luz eléctrica, ¿no? Con la luz solar, en el caso de Tetitla, aunque esté techado, se puede ver gracias a la luz del sol.
pero las tumbas fueron pintadas y fueron trabajadas y visitadas con luz de fuego, ¿no? Entonces, es una anécdota, nunca tuvimos forma de registrar esto, pero en alguna ocasión se nos acabó la gasolina de la planta de luz y nos quedamos a oscuras y por suerte éramos fumadoras las que estábamos ahí adentro. Y Sonia Barlet, no recuerdo porque trae una vela y entonces encendimos la vela en lo que el custodio se daba cuenta que se había apagado la planta de luz y estábamos metidas en una tumba total oscuridad. Y al encender la vela, esta cosa cobró vida. La pintura, los relieves, todo se empezó a mover. Los relieves, por esto que les digo de la cualidad del vidrio mezclado con el cinabrio en estas superficies de relieve. Pero la pintura mural, lo que pasó fue una cosa muy impresionante porque aquí no sé si pueden medio distinguir un perfilito con un ojito, ¿no? Aquí inicia la procesión, quizás tengamos un mejor acercamiento. Bueno, está muy dañada la pintura como pueden ver, pero aquí está el rostro con una máscara del personaje, son cuerpos muy chatos, son como muy cuadrados, entonces aquí hay, por ejemplo, el mashlat, ¿no? el paño cadera del fardellín, el torso del personaje y su rostro. Acá se logra distinguir más o menos el tocado del personaje que viene atrás. Son procesiones, pero lo interesante de estas pinturas es que se desplantan sobre estos registros blancos y están pintadas rojo sobre rojo. Este rojo que vemos en los cuerpos, en las pieles, son rojos de óxido, y los fondos naranjas que tienen un tono, un matiz muy similar, ya cuando se analiza al microscopio, a mí me va a ser mucho mejor. Entonces trae su careta, lleva en la mano derecha un ramillete, ¿no? Unas plantitas y acá una como manopla, su falda con una cauda, acá sus zapatitos con moño, ¿no? Los guarachitos para que logren ver la figura más o menos. Bueno, cuando uno ve esto con luz del fuego, lo que ocurre es que el fondo se hace transparente y las figuras un poco más oscuras cobran solidez y entonces flotan en el espacio, como que lo que logra ese detalle, digamos, es que se logra ver el espacio entre la figura sólida y el aire que circunda. Y entonces esto, con la llama que mueve, le da el movimiento a la procesión. Una cosa muy alucinante, la verdad, una experiencia. Cuando se analizaron los materiales constitutivos de estos murales, lo que vimos es que ese naranja de fondo, si bien tiene algunas partículas de origen mineral, de hematita, está constituido de un pigmento cuyo color viene de un material orgánico. No sabemos cuál. No está identificado, no es cochinilla. Pero entonces la diferencia entre ese fondo de origen orgánico con la sobreposición del mineral del rojo hematita para los cuerpos hace que entonces la luz de la vela le dé esa cualidad de transparente al pigmento laca de los orgánicos y de solidez y opacidad al pigmento mineral. Lo mismo ocurre en los camerines, tiene dos camerines, este y oeste, donde de igual forma se ven procesiones y un altar al fondo, y las figuras les pasa lo mismo, ¿no? Aquí se conserva de mucho mejor manera la pintura que en las cámaras, entonces pueden apreciar a esta figura femenina, el uso también del verde, y si piensan es un poco la misma paleta que estábamos viendo en Teotihuacán,
¿no? Los rojos, los amarillos, el blanco, el negro, eso es todo lo que hay, ¿no? Sin embargo, se logran cosas tan distintas dependiendo de las texturas de los aplanados, por un lado, de la manera en la que se aplican y se intervienen los colores. Acá, nuevamente, se puede ver ese fondo combinado de material orgánico e inorgánico, y encima este verde, que fue un verde muy difícil de identificar porque ni era el verde de origen mineral, pero súper elegante y fino de las azulitas y malaquitas que usaban los teotihuacanos, ni el azul maya que se usó a partir del epiclásico de forma generalizada por casi todo Mesoamérica, sino que aquí se trata de un vidrio si piensan en las canteras verdes de Oaxaca, ¿no? Y en las carreteras, esos perfiles en los cortes de la carretera donde se ven los estratos rojos y verdes, ¿no? De estos minerales que son vidrios con un poquitito de hierro y de cromo, y eso es lo que les da esa coloración, pero en realidad no son propiamente, digamos que un chenini o un palomino nos diría que eso es un mal pigmento, ¿no? Pero funcionan aquí porque están aplicados con esta técnica, por otro lado, ¿no? Temples que permiten que estos colores se vean opacos tal como son. Y bueno, y este es el corte transversal de las pieles, donde ya hay mucho más presencia de los pigmentos minerales. Uno de los muros del camerín, creo que este es el oeste, no recuerdo, el fondo el muro de fondo, el muro testero, es este que están viendo aquí, con unas mujeres con los rostros pintados de amarillo, se les denominan las plañideras, ¿no? Se cree que eran estas mujeres que lloraban, que acompañaban al difunto. Todavía no está muy definido si esta interpretación es correcta o no, pero este muro es el único que no fue revestido con sillares, sino que es la tierra misma, ¿no? de la montaña que fue excavada. Y entonces, de igual forma, ese tepetate, esa tierra compactada, fue aplanada con una ligerísima cal, mezclada con tierra, como pueden ver en esta parte baja, a diferencia de los episodios anteriores que se veía la pureza de la cal, que era una micharita sin casi cargas. Aquí es el lodo mezclado con un poquito de cal para que la cal pegue bien al lodo, ¿no? Porque si no, no tendría la herencia que tendría normalmente la piedra. Y nuevamente el ejemplo de este capa de fondo naranja de origen orgánico con el pigmento ocre, o también óxido de hierro, similar a los óxidos de hierro que podíamos ver en Teotihuacán, en el Templo Mayor que nos mostraba Leonardo. Entonces, estos dos ejemplos para ver cómo con unas paletas muy similares en tiempos más o menos cercanos permiten crear y presentar dos formas muy distintas de usos y efectos, sobre todo del color. Muchas gracias. Pues han sido magníficas estas conferencias, Arturo, ¿no crees? Ha estado representado el Instituto de Investigaciones Estéticas, la UNAM, el INA, el INBA, también investigadores independientes del CENIDIAP también. Así es que de verdad enriquecedor es, cada ponente se asombra y se maravilla con el otro ponente y así el público nos maravillamos con ellos. Muchísimas gracias, Arturo, por haber coordinado esta mesa 3, de la que hablamos de la arqueología, ¿verdad? La restauración. Y, en fin, ¿qué nos espera para la siguiente mesa, la mesa 4, Arturo? Bueno, en la mesa 4 ya vamos a entrar propiamente en materia, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre arquitectura y urbanismo en la villa de Coyoacán. Ah, muy bien. ¿Y más o menos algunos de los ponentes que nos acompañarán? Bueno, tenemos a un invitado muy especial, muy especial,
que es el maestro Arnaldo Cohen. Ah, imagínate. Así que no se pierdan la siguiente mesa, la mesa 4 del encuentro Hablemos del Color en Coyoacán.